Bienvenido, Leo, a tu lectura del empleo, donde vamos a ver un poco las energías, cómo vienen para ti en este momento, Leo, en el tema laboral. Leo, mi nombre es Marisa, por si no me conoces, te doy la bienvenida al canal. Te invito a que si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas. También que si esta lectura sientes que te ayuda, le des un like, la compartas. Y bueno, Leo, te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a ver esos mensajes para ti. Vale, empezamos por los leos que estáis sin empleo. Vamos a ir sacando esos arcanos. Te sale el primer arcano, el loco. El segundo arcano, el arcano 20, el juicio. El tercer arcano, el papa, el arcano 5. El cuarto arcano, la rueda de la fortuna, el arcano 10. Y bien, en la base tienes, Leo, la carta del colgado, el arcano 12. Los que estáis sin empleo, aquí te dice que vamos a estar con una energía de movilizarnos, de querer avanzar. Te dice un momento donde vamos a estar sintiendo que tenemos que avanzar. Te veo aquí buscando, movilizándote, sí, con mucho optimismo, ¿vale? Vienen cosas nuevas. Te dice también que viene para ti, vienen buenas noticias, pero sí es una energía que te invita a que avances. Sí, hacer cosas distintas de las que vienes realizando. Aquí puedas tener obstáculos, te dicen de que estés a la espera de que algo se dé, ¿vale? Y que esto pues pueda estar tardando. Sí que te dicen las cartas que es momento de hacer alguna petición a los arcángeles porque te van a estar beneficiando, ¿vale? Y que confíes. Aquí, como te decía, te veo que vas a estar avanzando, vas a estar queriendo solucionar también temas que tienen que ver con papeleos, algún tipo de trámite, algo que tú venías esperando. Sí, estás como muy pendiente de que se concrete una noticia, pero como que esta pueda estar tardando en llegar, ¿vale? Esto te pueda estar generando más bien algún tipo de dificultad. Es momento de que pidas ayuda, ¿vale? Si has pedido algún tipo de ayuda, como que eso tarde, ¿vale? O eso no sea suficiente, tú vienes sintiendo eso. Aquí te dicen también que vas a estar encontrando apoyo, asesoramiento de otras personas que tengan que ver esto con... Aquí te dice busca personas más bien que sean expertos o expertas, que te pueden estar dando buen consejo. También algún tipo de institución te puede estar ayudando. Si tú ya venías realizando algún trabajo o ya vienes teniendo experiencia en algo, te dice aquí, céntrate en ello porque eso te va a estar beneficiando. Aquí veo que vamos a estar recibiendo comunicaciones en estos días, también vamos a tener que adaptarnos a cambios que se pueden estar dando. Sí, con la rueda de la fortuna te dice adaptarnos a esos cambios, movilizándote, ¿vale? Pero vas a tener aquí apoyo también de alguien que te puede estar echando una mano y vamos a tener que adaptarnos ahí a esos cambios. Para algunos veo aquí como algún tipo de trabajo que os puedan estar llamando repentinamente, que tú estás esperando que te llamen de otro sitio o que se concreten unos papeles, pero eso puede estar tardando. Te dice que adáptate a esos cambios. Si aquí veo una comunicación muy pronto, tiene que ver esto con algún tipo de especialización, ¿vale? Sí te dice que va a ser beneficioso o algún tipo de institución, ¿vale? Aquí te dice que te va a estar favoreciendo, Leo. En la base tenías el colgado que te dice sacrificios, el momento de empezar a hacer sacrificios, no ponernos en el papel de víctima, sino hacer las cosas adaptándonos a otras situaciones. Te dice que busques en tu interior, ¿vale? También, y que confíes. Y bien, vamos a ver, Leo, para los que estáis con empleo, cómo viene vuestra situación en este momento, cómo se va a estar dando un poquito la situación en el área laboral para vosotros. Y bien, vamos a ir sacando esos arcanos. El primer arcano, el arcano 10, la rueda de la fortuna. El segundo, la carta del loco. El tercer arcano, la suma sacerdotisa. El cuarto arcano, el ermitaño, el arcano 9, ¿vale? Los que estáis con empleo. Y en la base tienes el arcano 21, la carta del mundo. Te dice va a haber un cambio, ¿vale? Va a ser positivo. Aquí vamos a estar ahora mismo viviendo una situación donde estamos adaptándonos. Sí que esto te puede estar generando estrés, también que estés a la espera de un dinero, pero sí aquí comunicaciones, cambios y te veo aquí adaptándote, ¿vale? También te dice que puedas tener nerviosismo, ¿vale? Que esto te puede estar jugando una mala pasada en contra, también a personas nuevas o situaciones inesperadas que aparecen, más bien
que te generan altibajos, inestabilidad. También que puedas tener que estar realizando viajes, ¿vale? Y eso pueda ser un impedimento para ti, que tengas que estar haciendo algún tipo de traslado, ¿vale? Y eso pues te esté generando más bien estrés. Te dice que aquí tienes a una persona que te va a estar apoyando, ¿vale? La papisa, ¿vale? Te dice busques apoyo, busques ayuda, es momento de que tú te acerques porque te pueden dar buen consejo. También te dice aquí hay cierta estabilidad, muy pronto va a estar llegando esa estabilidad y te está hablando de que esto te está dando algún tipo de aprendizaje más bien importante para ti, que eso tienes a tu favor. Temas de registros, de papeleos que pronto se van a estar poniendo en marcha también. Aquí te dice que el arcano 9, el ermitaño, confía, busca tu iluminación. Sí veo movimientos que se van a empezar a dar. También hay personas aquí que te van a estar apoyando y sí, como que te acerques, ¿vale? A una persona porque te va a estar como dando cierto apoyo y te va a estar haciendo ver con mucha más claridad ciertos trámites, ciertas situaciones. Ojo con temas de contratos, ¿vale? Te dice también y te está diciendo aquí pues que eso te va a estar a ti beneficiando, vas a estar aprendiendo algo nuevo. Para algunos os puede estar saliendo un trabajillo extra o un cambio que se puede estar dando que va a ser más bien positivo. En la base tienes el arcano 21, como te decía, Leo, el arcano del mundo, un cierre de ciclos, cierre de etapas. Se puede estar cerrando una etapa donde tú estés ahora, pero te dice, estate pendiente de las comunicaciones porque hay algo nuevo que va a estar dándose. También te está diciendo de, ojo, es momento de que nos abramos, no dejamos las cosas estar porque vas a estar teniendo éxito, ¿vale? Vamos ahora sí, Leo. Para los que estáis con negocio propio, vamos a ver pues cómo vienen las energías para vosotros en este momento. ¿Qué te quieren decir los arcanos? Leo, vamos a ir sacando esos arcanos. El primer arcano, el arcano 20, el arcano del juicio. El segundo arcano, el arcano 11, el arcano de la fuerza, ¿vale? El tercer arcano, el 21, la carta del mundo. El cuarto arcano, el arcano 10, la rueda de la fortuna. Y en la base tienes aquí el arcano 17, la estrella. Leo, aquí te están diciendo que ahora mismo tú estás a la espera de una comunicación, de una noticia que se dé, de un cambio, de una restauración para algunos. Te dicen también que vienes pidiendo mucho esto, ¿vale? Que estás a la espera de que esto se dé. También apoyo de la familia o algún tipo de ayuda. Te dicen que eso pueda estar tardando, pero que sigas ahí porque se va a estar dando. Aquí puedas tener inconvenientes porque nos dejemos, no pongamos de nuestra parte o que nos sintamos con cansancio, con debilitamiento, ¿vale? Alguna situación con alguien que nos pueda estar generando más bien aquí pues alguna incomodidad. Te dice que no te dejes llevar por eso, ¿vale? Que es momento de que pongas de tu parte para que las cosas avancen. Aquí te están diciendo a tu favor, tienes apoyo de alguien que pueda estar en el extranjero, alguien lejano a ti, ¿vale? Hay una comunicación aquí con alguien que te va a estar beneficiando. También te están diciendo de que te abras o que te pongas en las redes sociales, puedas estar buscando ayuda. Aquí te veo también que eso te va a estar beneficiando porque te va a estar trayendo éxito, ¿vale? Y que puedas lograr tus objetivos a nivel de negocio. La rueda de la fortuna, se avecinan cambios donde vamos a tener que adaptarnos, aprender a adaptarnos, dinero que va a estar entrando a tu favor, ¿vale? Aquí veo movimientos favorables. Leo, eso que tú quieres en cuanto al negocio se va a estar dando. Lo único que puedas tener que lidiar con alguna persona o una situación más bien que te genere inestabilidad, que te genere pues que tengas que esforzarte un poquito más, ¿vale? Pero te dice que adelante con lo que estés haciendo, confía, ¿vale? Porque vamos a estar viendo cómo las cosas van a estar mejorando en el negocio. Sí, también va a haber un momento donde vamos a tener que esperar un poco, adaptarnos, ¿vale? Porque sobre todo si vienes realizando o vas a estar realizando, buscando esa ayuda, realizando cambios a través de internet, pues el dinero va a estar llegando, ¿vale? Pero te dicen, vamos a tener que adaptarnos un poquito, Aquí la base, como te decías, tienes el arcano 17, la estrella a tu favor.
Aquí es una persona que te puede estar dando un buen consejo, alguien nuevo o nueva. También aquí una buena noticia, es momento de que conectes con las energías del universo, que confíes, que recuperes tu ilusión, porque vamos a estar recibiendo esas buenas noticias. Hay señales, ¿vale?, que te lo van a estar indicando, Leo. Momento de que pongas algún tipo de vela a los arcángeles, al arcángel Gabriel. Vamos a ver, Leo, para los que estáis como freelance, que trabajáis independientemente, cómo viene para vosotros esta temporada. ¿Qué os quieren decir los arcanos? Y vamos a ir repartiéndolos. El primer arcano, el arcano 8, el arcano de la justicia, Leo. El tercer arcano, el arcano 20, el juicio. Perdón, el tercer arcano, la carta del loco. El segundo arcano, el juicio. El cuarto arcano, Leo, la luna, el arcano 18. En la base tienes el arcano 21, el mundo. Bueno, aquí te veo que los que estáis trabajando independientemente te dice que es momento de que pongas orden. Aquí tienes trámites, papeles legales importantes que realizar en este momento. Busca el equilibrio en lo que estés realizando. También te dice aquí puedas tener alguna situación pendiente, ¿vale? Y es momento de que no lo dejes estar, ¿vale? Porque eso va a ser importante, sobre todo algún tipo de trámite, documento, de que lo dejes todo, busques ese asesoramiento, esa ayuda, porque te lo van a estar dando. Sí que te dicen aquí que puedas tener inconvenientes con temas que tienen que ver con la familia, con una comunicación, que todo tarda un poco más, ¿vale? Pero te dice que confíes. Te dicen también de querer hacer algo o que estás a la espera de una ayuda y que esa ayuda a lo mejor llega pero no es lo suficiente y te tengas que movilizar. Leo, aquí tienes el arcano del loco que te está indicando movimiento, ¿vale? Vamos aquí a tener que movilizarnos en busca de apoyo, en busca de ayuda, iniciar nosotros por nuestra cuenta lo que estemos realizando, que tengamos que hacer desplazamientos también, ¿vale? Pero que eso te va a estar beneficiando finalmente. Para algunos tengáis que estar adaptándoos a dos circunstancias, que tengas que realizar varios trabajos o adaptar tu trabajo y lo que estés realizando, ¿vale?, adaptarlo con otro. Aquí te dice que puedas tener que hacer adaptaciones, trabajar de noche o que tengas que ir a un sitio y después a otro, ¿vale? Pero que te va a estar finalmente trayendo dinerito y te va a estar beneficiando. Eso sería un buen apoyo para ti. Te están indicando aquí un trabajo, ¿vale? Trabajar de noche, lo que estés realizando más, que se pueda estar juntando con otro trabajo, que tengas dos empleos y tengas que estar un poquito ahí lidiando con esas energías. Busca un poco el equilibrio, ¿vale? Te dicen aquí, es momento de buscar el equilibrio y de confiar. Sí que estar pendiente de que esa situación que esperas que por fin se dé, ¿vale? Que puede estar tardando, va a estar tardando, pero te dice que confíes. Va a haber hay que adaptarse, te dicen aquí de cambios. En la base tienes el arcano 21, el mundo, que te está diciendo éxito y triunfo que va a estar llegando para ti. Estate pendiente de las comunicaciones. Hay una mujer o alguien cercano o cercana a ti que te puede estar echando una mano, alguien joven, ¿vale? Y también a través del internet. Y bueno, pues vamos a ir viendo, Leo, los mensajes de los oráculos. Si sientes que esta lectura te está ayudando, te invito, Leo, que le des un like, la compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, Leo, te invito a que te suscribas. Vamos a ver ahora sí esos mensajes para ti de los oráculos. El oráculo de Nostradamus, te sale aquí la creatividad. Momento de que uses tu creatividad porque te va a estar beneficiando en todo lo que realices, ¿vale?, en esta temporada, Leo. El segundo mensaje para ti, Leo, de los oráculos. Te sale aquí esta carta que te está diciendo del oráculo chino que confíes, que es momento de que conectes con la alegría, ¿vale? Porque eso te va a ayudar a transformar tu situación en algo positivo. También algo nuevo que va a estar dándose que va a ser positivo para ti. Te dice viene una transformación, un cambio. Vamos a ver, Leo, qué piedra te va a estar beneficiando en esta temporada en cuanto al tema laboral. ¿Qué piedra te va a estar favoreciendo? Te sale el granate, ¿vale? Esta es una piedra muy positiva para ti.
Leo, y te dice ganas y alegría de vivir, fortaleza física, paso firme hacia tu objetivo. Una piedra que te va a ayudar a que salgas adelante, a abrirte paso, también te va a dar fuerza y energía para que logres tus objetivos y tus metas. Es una piedra también que te va a estar protegiendo. Vamos a ver, Leo, ese es el último mensaje para ti del oráculo de la energía de la tierra. ¿Qué te quiere mostrar este oráculo? Y te sale la carta de la alegría. Es un buen momento, Leo, suelta las preocupaciones, esos obstáculos se van a estar disipando por fin para ti, Leo, y viene una buena noticia que te va a transmitir esa felicidad. Viene algo, un cambio, ¿vale? Está en el aire, ese cambio va a ser positivo y te va a estar beneficiando. Bueno, Leo, espero que esta lectura te ayude. Si es así, ya sabes, suscríbete, dale like, comparte y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo, Leo.